La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Yesenia Guamaní, ella es asambleísta de la Izquierda Democrática. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gracias, Gisela, un cordial saludo para usted y por supuesto también saludar a toda la audiencia de FM Mundo y agradecer por el espacio y por darle la importancia de vida a este tema social. Muy importante. Yo creo que es un tema que hay que tratarlo y hay que hacer que la ciudadanía lo entienda. Y para eso le pido solamente un minutito para explicarle y darle el contexto de lo que está sucediendo a nuestros amigos oyentes. El pasado 15 de julio murió en Portoviejo el pequeño Iván Rivera, quien padecía de atrofia muscular espinal. 2 días después, el 17 de julio, falleció también Ambreli Veloz Alvarado, de un año de edad, quien también tenía esa enfermedad, atrofia muscular espinal. Ambos esperaban el medicamento más caro del mundo, el único que les permitiría salvar sus vidas, y la infusión intravenosa denominada Zolgensma, que cuesta $2.1 millones. Primero, no puedo creer que un medicamento cueste esa cantidad de dinero. Y segundo, creo que es un compromiso no solo de la Asamblea, sino también del gobierno y del sector privado. En este contexto le pregunto, ¿será suficiente una resolución de exhortación para que personas con estas condiciones encuentren una respuesta en el sistema de salud pública? ¿O una respuesta para poder salvar su vida simplemente? Gracias, Gisela. No es lo suficiente y por eso yo también estoy impulsando realizar esta ley orgánica de discapacidades, porque no se está tomando en cuenta justamente a tomar a otros sectores, como por ejemplo hablar de enfermedades raras, enfermedades catastróficas, enfermedades huérfanas. Sin duda alguna, eso es lo que me ha preocupado a mí aquí desde la Asamblea, y por eso me he permitido impulsar acciones que son emergentes, acciones que son urgentes, que así lo considero, y por eso se ha realizado este pedido de resolución y otras acciones que van a permitirnos incluirlas, en este caso ya por ley. Y el día de ayer presenté mi solicitud aquí en la Asamblea Nacional, en el Pleno, para que sea aprobada y se la pueda tratar en el Pleno de la Asamblea Nacional, esta exhortación y este pedido urgente al señor presidente Guillermo Lasso, con el objetivo de que se entregue la medicina, de que se entregue en este caso los medicamentos que las personas con discapacidad necesitan, con enfermedades catastróficas, raras, huérfanas. Y yo lo he hecho de esta manera porque me he reunido con algunas organizaciones, por ejemplo, con la Coordinadora Nacional de Discapacidades, con la Fundación Fuerza Rosa Ecuador, Fibrosis Quística, Vida Quinti, Ferimura también, la Fundación Ecuatoriana para Distrofia Muscular y Enfermedades Raras, la Asociación de Personas con Discapacidad de Guayas, Colectivos Sordas Feministas del Ecuador, Red Mujeres de Discapacidad, Grupo Familiar también AFAVEA Ecuador. Como usted puede ver, Gisela, esto no se trata de que sea solamente un tema social. Yo por eso le quiero agradecer por la importancia que se ha dado a esta solicitud, que además la Asamblea lo apoyó, y esto fue apoyado por todas las bancadas. Tenemos 125 votos a favor. Ya en la próxima sesión lo trataremos en el Pleno de la Asamblea Nacional, y yo me he permitido también en que esta sesión de Pleno sean recibidas representantes de personas con discapacidad, también con enfermedades raras, y por supuesto de la Fundación Fuerza Rosa, que tenemos en este caso también pacientes que están con cáncer, que no han podido seguir su tratamiento porque no han sido atendidos y porque también en este caso no han recibido su medicación. Ahora, asambleísta, hay que decir también que la situación de la falta de este tipo de medicinas no es de meses atrás. Antes incluso de la pandemia ya los pacientes venían denunciando el tema de una falta de stock en sus medicamentos, pero justamente al llegar el COVID-19 la situación empeoró mucho. De hecho, entiendo que más de 3.500 de estos pacientes han fallecido por diversas causas relacionadas a la falta del tratamiento adecuado o a la falta de sus medicamentos, debido a
complicaciones también con el tema del COVID-19. ¿Qué acciones tendrá esta ley o cómo a través de esta ley se pueden tomar acciones para que se le obligue al Estado ecuatoriano a cubrir las necesidades de este sector de la población? Y yo lo había manifestado, yo creo que la salud es prioridad para el país y por eso es necesario que todos nos involucremos en este tema. Me refiero al Ejecutivo, también en este caso a la Asamblea, como lo estamos realizando. Y también porque la Constitución lo dice, Gisela, el artículo 3 es claro cuando dice que la Constitución, en este caso, se establece que son deberes primordiales del Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la salud. Y más allá de la Constitución, yo creo que esta resolución y las propuestas de ley que nosotros podamos desde la Asamblea impulsar, este tema, más allá de lo político, es humano. Y por eso yo he realizado este pedido de resolución para que sea tratado en la Asamblea, porque hay una voz desesperada de las personas con discapacidad, de las personas con enfermedades raras, huérfanas también, y las personas con enfermedades catastróficas que no han sido atendidos. Muchos de ellos indican que, como usted lo acaba de decir, esto se dificultó más por el tema de pandemia. Pero ¿cuál es la respuesta que ellos han tenido? Que por el tema de pandemia no se les puede ni entregar medicamentos, tampoco se les puede dar una atención digna. Y hay que tomar en cuenta, con la salud, mi estimada Gisela, no se puede jugar, porque estamos hablando de vidas. Y como usted lo ha reiterado esta tarde, muchas personas ya han fallecido porque no tienen los recursos para asumir justamente estos tratamientos, que más en muchos de los casos son caros, pero además de eso también porque no han tenido una accesibilidad a que sean atendidos de una manera adecuada. Y por supuesto, esto se viene acarreando desde años atrás, pero con más razón se lo ha pasado en este tiempo de pandemia, y por lo cual mi compromiso con todas las organizaciones, con las personas con discapacidad, con enfermedades raras o huérfanas, a que esto sea tratado en la Asamblea y que de alguna manera llegue a oídos del presidente. ¿Podría tratarse también de una forma de discriminación? Porque si bien es cierto, estamos en tiempos en donde el gobierno ha priorizado los presupuestos para la atención de la emergencia sanitaria y la inmunización contra el COVID-19, pero por otro lado están estas personas que no reciben ningún tipo de atención con enfermedades graves, catastróficas o huérfanas o raras, y que están muriendo. No se puede hablar de un tema también de me están discriminando porque yo tengo una enfermedad que hoy no entra dentro de lo que se está atendiendo, que es la emergencia sanitaria por la pandemia. Todas las organizaciones, Gisela, hablan de discriminación, que no se les ha atendido de manera adecuada. Y bueno, esto, reiteramos, no solamente ha pasado en pandemia, ha pasado años anteriores, pero con más razón ha pasado en pandemia. Yo voy a reiterar este pedido a que sean escuchados, y por eso ha sido mi posición de voz desesperada también en la Asamblea Nacional, a que se tome en cuenta a estos sectores y que sean ellos mismos los que expongan la situación de las personas con discapacidad, de las personas con enfermedades raras, de las personas con enfermedades catastróficas, para que expongan, y en este caso el señor presidente Guillermo Lasso pueda tomar cartas en el asunto. El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades, lo dice la Constitución, y de manera conjunta la sociedad y la familia procurará la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad. ¿Y qué hay de la empresa pública, por ejemplo, de las farmacéuticas? Porque a mí me llama muchísimo la atención cómo poder dejar que estas cosas sucedan y que no salga la empresa privada a decir cómo colaboramos las farmacéuticas para salvar la vida de dos pequeños, los que mencionaba, con atrofia muscular espinal, que murieron por la falta de un medicamento que costaba $2.1 millones. Era imposible conseguirlo. Era imposible que una familia de cualquier nivel en este país pueda pagar un medicamento tan costoso, $2.1 millones.
Es una cosa que me suena increíble. Hace poco se acaba de ir de viaje a un hombre al espacio por 20 millones, pagando $20 millones, y aquí se mueren los niños porque no tienen un medicamento que cuesta $2.1 millones. Ahí también la empresa privada, que también se beneficia de su trabajo y que es un trabajo honesto y está bien, pero en estos momentos no debería participar también en este tipo de casos. Por supuesto que sí, y haremos un llamado también a la empresa privada para que se sume a estos esfuerzos. Mire, el día de ayer salía justamente una publicación en la que se indica que Ecuador necesitaría más de $40 millones para atender a 19 pacientes con atrofia muscular espinal. Y yo le pregunto a usted, Gisela, si este rubro lo puede asumir una familia. Es imposible, no creo que ninguna familia, habrá una, tal vez dos, que puedan asumir un costo así y luego quedar en quiebra, pero en este país creo que es prácticamente imposible, y en muchos países del mundo deben haber cientos de niños que están esperando un medicamento que existe, que lo tiene la empresa privada, que lo tienen las farmacéuticas, y que a un costo así es inaccesible. La salud tiene que ser accesible para la ciudadanía, para todo el mundo. No es posible. A mí me ha dado un dolor en el alma ver a estos niños morir porque no tienen un medicamento. No sé cómo las farmacéuticas, teniendo en la mano ese medicamento, no se lo donaron. Es lo que no entiendo. Alrededor del mundo, esto es un reclamo. Siempre se ha dicho que con la salud hay que permitir el acceso, no hay que poner costos impagables. Es una locura. Así es, y la misma Constitución lo dice, que las entidades públicas, las entidades en este caso privadas, que presten servicios de salud para sus necesidades en este caso específicas, y aquí se incluye a la provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular a aquellas personas que requieran tratamiento de por vida, que esto también no se lo trata Gisela, y que es otro tema de los cuales se preocupa aquí en el país. Y esto esto no se viene cumpliendo de muchos años atrás, y yo sí veo con buena expectativa que en este caso el vicepresidente, el doctor Alfredo Borrero, vaya a los hospitales, revise qué es lo que está pasando en todos los hospitales públicos, pero más allá de eso, también es en este caso el llamado desesperado, diría yo, de todas estas personas, y de la mía también, porque yo soy la voz de estas personas, para justamente realizar este acercamiento con el gobierno para que tome cartas en el asunto. Estaremos muy atentos desde los hospitales, y el tema de las farmacias también aquí yo lo veo de manera positiva, pero hay cosas, Gisela, hay temas que no pueden esperar, y este es uno de ellos. Cada día, para una familia que está pasando por esta situación, es desesperante, y por eso ha sido mi llamado el día de ayer a la Asamblea Nacional para que se tome cartas en el asunto, y que sea el presidente Guillermo Lasso, a través de su vicepresidente, puedan tomar cartas en el asunto, y que la ministra de Salud también en este caso pueda escuchar a estos sectores que han sido olvidados, y que por supuesto la salud está prácticamente afectada. Así es. De niños, niñas, de adolescentes, de personas adultas también que están perdiendo la vida. Así es, asambleísta. Le agradezco muchísimo y estaremos muy pendientes. Esperemos que no siga muriendo gente esperando un medicamento que no llega, que no se lo da el sector de la salud pública. Esperemos que esto no vuelva a pasar como lo que pasó con estos dos pequeñitos que perdieron la vida esperando un medicamento demasiado costoso. Le agradezco muchísimo, asambleísta. Gracias, Gisela, y reiterar nuestro compromiso para trabajar a favor de las personas con discapacidad, enfermedades catastróficas, raras, huérfanas, y que sea el pleno de la Asamblea Nacional. El próximo martes vamos a tratar esto en sesión para que también sea aprobado por todas las bancadas como fue el día de ayer, y que esto llegue a oídos del presidente Guillermo Lasso para que tome los correctivos necesarios con el Ministerio de Salud y dejar esto en el pasado, porque es un nuevo gobierno que lo veo con iniciativa de tomar cartas en el asunto. Gracias, Gisela. Estaremos atentos. Muchísimas gracias. Agradecemos a Yesenia Uamaní, asambleísta de la Izquierda Democrática. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.